Roberto Frutos y Nadina, integrantes de la Biblioteca Popular Vigil. Estamos en víspera de una fecha muy importante para la institución porque se cumplen 10 años de la restitución. Quiero empezar preguntándoles qué significa el 7 de diciembre para ustedes. Bueno, el 7 de diciembre del 2013 fue cuando se hizo efectivo, digamos, la devolución de Vigil a sus legítimos dueños, que no son ni más ni menos que la comunidad que lo hizo, representada a través de una comisión directiva, una nueva comisión directiva que había sido elegida un año antes, ¿no? En ese sentido, el 7 de diciembre se hizo un acto de entrega formal de los bienes, de una parte de los bienes que tenía Vigil, que fueron aquellos que habían quedado en poder de la provincia, del Estado provincial, y que por una ley del año anterior, por unanimidad de la legislatura de la provincia, se devuelve a una Vigil reconstituida, ya jurídicamente, después de muchísimos años de intervención, ¿no? Siempre decimos que Vigil estuvo casi 36 años intervenido, gran parte de ellos en democracia, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, a partir de la lucha de muchos y muchas, se pudo consolidar ese proceso y que formalmente un 7 de diciembre se hace efectivo, y por eso hoy estamos en vísperas de festejar esos 10 años, más allá del contexto, pero creo que de alguna manera el contexto que hoy estamos sufriendo refuerza esta necesidad de festejar esa devolución como un paso más en una política, ¿no?, de verdad, memoria y justicia. Bien, y en este contexto, ¿qué actividades se prevén para el jueves? Bueno, hay distintas actividades. La primera que lanzamos y le comunicamos a toda la comunidad es la fiesta de los 10 años de la recuperación. En Vigil todos los años tratamos de hacer una fiesta de cierre del año en la calle, con los vecinos, las vecinas, los socios, convocando a toda la comunidad, bandas invitadas, artistas locales, y este año no va a ser la excepción. Este jueves 7 de diciembre, a partir de las 20 horas, la convocatoria es acá en la esquina de Alem y Gaboto, como todos los años, a participar de este evento cultural, musical, comunitario, y además algo nuevo para mencionar porque acabamos de publicarlo, es un nuevo acto de señalización coorganizado de manera conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, este jueves a las 18:30 horas, aquí en Gaboto 450, se va a estar instalando una nueva placa de señalización como sitio de memoria. La placa que ya está instalada en la biblioteca está sobre el ingreso de la biblioteca en calle Alem y es del año 2015, y la particularidad que tiene esta señalización, y por eso también convocamos a toda la comunidad, socios, socias y organismos de derechos humanos a que nos acompañen en este acto, es que, bueno, en esta placa se incorpora la sentencia de la causa FESET 3, donde se juzgaron y se condenaron los delitos cometidos contra los miembros de comisión directiva luego de esa intervención que inició en febrero del 77. Bien, hablamos de la intervención. Vigil estuvo más de 30 años intervenida. ¿Cómo fue el proceso, que tengo entendido que empezó cerca del año 2004, hasta la restitución efectiva de los inmuebles? Sí, empezó en el 2004, yo diría la última etapa. Muchos de los directivos, sobre todo, algunos incluso diría que empezaron este intento de recuperar Vigil al otro día que fueron liberados en diciembre del 77. Obviamente las condiciones eran muy difíciles, pero bueno, después hubo una etapa también importante con la recuperación de la democracia en el año 84, en donde ha quedado un poco en el olvido porque no tuvo ninguna repercusión desde el Estado, ni provincial ni nacional, pero fue una movilización muy importante, se juntaron firmas, hubo manifestaciones de diversos tipos, sobre todo había un grupo de jóvenes que habían sido alumnos de Vigil, socios, y que estaban muy movilizados y que durante varios años, desde hasta entrado ya casi el año 89-90, estuvieron movilizados en pos de recuperar Vigil. Lo que no hubo fue repercusión de parte del Estado, entre otras cosas nosotros siempre decimos, porque algunos de los funcionarios en democracia habían sido parte del grupo interventor en Vigil. Entonces, bueno, así no tuvieron ningún tipo de repercusión ni en las peticiones al gobernador, al ministro de Cultura en ese momento. Por eso siempre hablamos de las deudas de la democracia con Vigil, ¿no? Hay muchas deudas, hoy
de alguna manera la situación que estamos padeciendo tiene que ver con esas deudas. En Vigil es un caso típico. Después hubo todo un proceso, obviamente, como pasaron con todas las causas que defienden los derechos humanos y que se enmarcan dentro de la política de memoria, verdad y justicia. En los años 90 fue muy difícil, siempre hubo, digamos, ese germen de pelear y demás, y recién con la coyuntura post-2001, la mirada del Estado cambió y bueno, todos los que veníamos peleando tuvimos otra repercusión. En el año 2004 se hace una asamblea muy importante en Central Córdoba, acá en la sede, en calle San Martín, donde más de 300 ex directivos, empleados, ex socios y comunidad en general, gente que conocía la historia de Vigil y que se sumó a pelear por su recuperación. Fue un larguísimo proceso, 8 años duró, hubo que discutir con casi todas las instancias del Estado, generar un proyecto de ley que salió por unanimidad, volver a reconstruir un padrón de socios porque no se reconoció el padrón histórico, fue una lucha que se dio hasta que, bueno, en un momento, porque nosotros habíamos recuperado un padrón de socios del año 75, pero no se reconoció ese padrón, hubo que volver a incorporar socios, volver a elegir una comisión directiva, y en esos años, entre 2012 y 2013, y de ahí el festejo de los 10 años, se logró volver a normalizar, recuperar la personería jurídica de Vigil como mutual y como biblioteca popular, volver a elegir una comisión directiva en la cual muchos de los viejos miembros de comisión directiva, los que estaban vivos, se sumaron como dar un puntapié inicial, digamos, para las nuevas generaciones que después nos fuimos sumando. Y bueno, y se concretó después, ya te digo, fueron 8 años, aún en democracia, aún con todo el reconocimiento, por eso también costó mucho lo que pasó con Vigil, la destrucción, el costo social que es inconmensurable. Nosotros hablamos siempre de genocidio cultural lo que sucedió en Vigil, ¿no? Cómo se privó a toda una comunidad que había construido una institución que garantizaba sus derechos, tanto social, económico, educativo, y por lo tanto la destrucción, más allá de que lo padecieron puntualmente los directivos que fueron secuestrados y estuvieron en servicio de informaciones, muchos socios y trabajadores, nosotros tenemos un registro de 26 socios y trabajadores desaparecidos o asesinados en dictadura, pero también toda la comunidad que disfrutaba de todos esos beneficios que fue privada de ellos durante 30 y pico de años. Entonces, bueno, de alguna manera esto refuerza la necesidad de festejar estos 10 años. Como te decía, el contexto hoy nos sitúa en una situación donde van a asumir el gobierno nacional personas claramente, ya no solo negacionistas, sino reivindicadoras de lo que fue la dictadura. Por lo tanto, para nosotros eso no hace más que nos preocupa, pero también refuerza las convicciones de en lo que venimos trabajando. Creo que hoy más que nunca sostener Vigil, sostener todos los sitios de memoria, sostener las políticas de verdad, memoria y justicia es algo que nos debe convocar a todos los que pensamos que la vida democrática es fundamental para la continuidad de este país. Se habla de genocidio cultural y en este sentido es interesante preguntar las condiciones de Vigil cuando fue intervenida y cómo la reciben ustedes en cuanto a cantidad de libros, cantidad de socios, inmuebles, instalaciones, cuántos y en qué estado. Bueno, la Vigil al momento de ser intervenida era multifacética en sus proyectos culturales y educativos, eran muy diversos, desde el observatorio astronómico con una lente de características únicas hasta un centro recreativo y deportivo en la localidad vecina de Villa Gobernador Galvez, con sus escuelas, su jardín, la Universidad Popular con múltiples talleres, con un montón de instrumentos y elementos que hacían a que ese acceso al conocimiento y a la educación y al ocio también, a la diversión, al hacer un taller para simplemente disfrutarlo, fuera con las mejores calidades, ¿no? Desde pianos de cola, flautas, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales con más de 3.000 piezas que únicamente estaban en el Museo de Ciencias Naturales de la Vigil y no en otros espacios de esa índole. Y cuando la Vigil es recuperada, luego de esos largos años de intervención en dictadura y en democracia, como decía Roberto, todo eso desapareció. La materialidad sobre todo es lo que desapareció, la materialidad de estos elementos que hacían justamente a la democratización y al acceso a todos y todas realmente en el barrio y en toda la ciudad de estos saberes, que muchas veces, y sobre todo a mediados de siglo, eran
pensados, ¿no?, como para una determinada clase social. Y bueno, acá estaban a disposición del barrio. Y es difícil a veces determinar el número exacto de destrucción patrimonial y ese es un tema que tenemos para poder dar cuenta de la destrucción nominal en términos económicos, ¿no?, de delitos económicos en contra de la institución, porque la intervención llegó un día para el otro y, por supuesto, también se destruyeron un montón de registros. Entonces, hay áreas de las que ya no contamos, esos balances e informes anuales que hacían, contabilizando cuántos libros habían ingresado, cuántos libros estaban listos en depósito para publicarse y comercializarse de la editorial biblioteca y demás. Pero el número realmente es muy alto. Bien, y una vez restituido el inmueble y la biblioteca, ¿cómo prosiguieron? Bueno, de a poco se fue, pensemos que la devolución formal, si bien unos meses antes nos habían entregado en un comodato la llave del edificio para empezar a limpiar y acomodar algunos espacios, absolutamente sucios, destruidos, que habían estado desocupados durante un par de años porque el ministerio que estuvo acá, la delegación sexta del ministerio, se había trasladado ya, y aparte no tenían ningún tipo de mantenimiento desde antes, ¿no? Un estado lamentable. Bueno, unos meses antes se entregó, pero formalmente en diciembre pudimos hacer entrada y empezar, fue el primer año prácticamente, fue empezar a limpiar y acomodar los espacios, se empezaron algunas pequeñas actividades de talleres, bueno, y desde ahí hasta hoy, pasando situaciones económicas complejas, pasando coyuntura política también, que cortaron subsidios, me refiero al gobierno específicamente del macrismo, que todas las políticas que se venían llevando adelante y que, bueno, apoyaban los sitios de memoria fueron cortadas y demás. Digo, pasando toda esa coyuntura, nosotros lo que vemos es que desde ese momento de recuperación hasta ahora no hemos hecho más que desarrollar y crecer en un montón de áreas. Y hoy, para que tenga una idea, hoy el servicio bibliotecario de Vigil funciona a pleno. Hay alrededor de 40 talleres, entre los talleres educativos, culturales, los de oficio. La editorial fue recuperada. Bueno, el área de memoria específicamente tiene varias tareas. Una de las fundamentales es los recorridos guiados que se hacen tanto abiertos como en la comunidad, consensuados con contingentes específicos, que pueden ser escuelas, sindicatos, bibliotecas populares. Bueno, una imprenta también, que Vigil supo tener imprenta, tenemos una pequeña imprenta. Bueno, y en general todas las actividades sociales que hemos ido sosteniendo no han hecho más que crecer. Más allá de las dificultades, nos faltan cosas, sobre todo tenemos una situación económica de la cual dependemos, porque siempre recordamos, cuando Vigil se devuelven solo esta parte de los bienes, en un estado deplorable y sin ningún presupuesto, sin ningún subsidio especial. Lo que hubo se consensuó un contrato de alquiler porque dentro de los bienes devueltos funcionan cientos de establecimientos escolares públicos, ¿no?, dependientes del Estado provincial. Ese alquiler era el presupuesto como para funcionar y hoy está, por el proceso inflacionario y por la política que ha llevado adelante varias gestiones provinciales, sobre todo la última, ha quedado devaluado a menos de un 10%. Hoy estamos funcionando con menos de eso, de lo que era en 2013. Por lo tanto, las cifras son contundentes para pensar el esfuerzo que estamos haciendo para sostener todas las actividades. Pero bueno, el balance es muy positivo, se recuperaron un montón de socios, se recuperaron las actividades, tenemos muchos proyectos que básicamente por ahí cuestiones económicas no lo hemos podido desarrollar, pero bueno, por ejemplo el teatro, que también era otro de las actividades que se recuperó, también funciona plenamente, también es una fuente de ingreso que nos permite a nosotros sostener algunas actividades, pero bueno, el problema estructural es económico y bueno, esta gestión obviamente no dio ninguna respuesta concreta. Hubo algunas propuestas que hasta ahora, al día de hoy, después de 2 años de estar peleando y sentándonos para generar propuestas, no se efectivizó ninguna. Ninguna resolvía el problema de fondo, pero por lo menos ayudaba, ninguna se efectivizó. Bueno, nos queda obviamente, ahora con la nueva gestión en la provincia, seguir con el mismo planteo, ¿no? Están enterados las autoridades provinciales, de hecho, incluso algunas de las actuales provinciales, digamos, las futuras, digamos, las que han apoyado las demandas de Vigil, tanto a nivel legislativo como a nivel también de la ciudad.
Así que esperamos tener la repercusión que no tuvimos con esta gestión, que fue lamentable para la biblioteca porque nos sometió a una situación de angustia y de ahogo financiero que la verdad que es inexplicable, pero bueno, a pesar de todo eso seguimos y seguimos y festejamos, digamos, esta recuperación y estos 10 años. Más allá del apoyo brindado en los últimos años por el próximo gobierno de Santa Fe, ¿ya hubo algún contacto con las autoridades entrantes? Más informales, pero bueno, creemos que nosotros tenemos una agenda inmediata para sentarnos a charlar, tanto con el área de cultura como de educación y con el gobierno en general, porque más allá de que acá el vínculo es con el Ministerio de Educación, porque las escuelas son provinciales y depende del Ministerio de Educación, algunas también del área de cultura, creemos que esto es un tema que como se lo planteábamos a esta gestión que está saliente, que el tema debería ser de interés del gobierno, sostener una institución como Vigil, que no estamos pidiendo nada, más que nada es que nos reditúen el servicio que Vigil le presta al Estado provincial de la manera correcta. Después tenemos otros pedidos que son claramente lo que nosotros consideramos que es lo que debería pasar, que es una ley reparatoria, que también hemos avanzado, ¿no? Pero en este caso estamos reclamando nada más que nos paguen el servicio que Vigil le presta a toda la comunidad y al Estado provincial de una manera medianamente acorde a la realidad. Así que bueno, las gestiones las hemos iniciado, obviamente están en un momento de recambio de autoridades, pases, han sido recibidos esos pedidos y esperamos que próximamente nos podamos sentar con las autoridades entrantes y empezar a planificar de qué manera se va a recomponer esta situación para que no nos pongan en el límite que nos puso en los últimos 7, 8 meses este gobierno, que es el límite del cierre, porque esto ha generado un proceso de endeudamiento, de poder, bueno, emparchar situaciones como se podía, pero bueno, el proceso inflacionario lamentablemente sigue y la situación económica no se ha mejorado nada, porque este gobierno, ya te digo, las propuestas que hizo, ninguna de todas esas se concretó, aunque eran mínimas, algo hubieran ayudado. Así que bueno, nosotros seguiremos peleando por lo que corresponde, ¿no? con el gobierno en los últimos días de este gobierno y con el entrante. ¿En qué consiste este pedido de ley reparatoria? Es un pedido que bueno, además fue aprobado, nosotros presentamos el proyecto y tuvo la unanimidad de la Cámara de Diputados para que se presentara, ¿sí? Y se aprobara el tratamiento de la ley de reparación histórica y lo que consta es, bueno, reconocer los delitos que se cometieron en la institución a partir de esa intervención y el usufructo que hizo la provincia a partir de la intervención y de, bueno, haber justamente esto, ¿no? Usufructuado los bienes inmuebles durante todos esos años, desde inicios de la década del 80 hasta la devolución con las escuelas, la región sexta del ministerio en este espacio y la devolución en pésimas condiciones que relataba antes Roberto, donde la puesta a punto del espacio corrió por nuestra cuenta, ¿no? por toda la comunidad que acompañó en la gestión de esa recuperación y de poner a punto las distintas salas, la pintura, bueno, ¿no? El recomponer los espacios físicamente para que pudieran ser habitados y bueno, lo que solicita esa ley de reparación histórica es justamente que se reconozcan esos años donde a la Vigil se la siguió usufructuando y destruyendo y la devolución no fue en buenas condiciones. Bien, ¿cuántos socios y títulos tiene actualmente aproximadamente la biblioteca? Y si bien algo mencionaban sobre los talleres y actividades que se dan, ¿cuál es la oferta que brinda actualmente a la comunidad? Bueno, socios actualmente en condiciones, con cuota al día más o menos, pues el padrón por ahí se infla, porque bueno, pero socios permanentes que participan de actividades, sea biblioteca, teatro, los talleres, alrededor de 1800 más o menos. Que bueno, es un número importante, pero siempre estamos con intenciones de seguir sumando y creciendo. Bueno, después, en cuanto a la oferta, ya te digo, hoy tenemos bueno, el servicio bibliotecario, que
con un montón de actividades que no solo son el préstamo de libros, también hay presentación de libros, hay talleres literarios, hay apoyo escolar. Después el teatro, que también, si bien para nosotros se alquila y es muy demandado por academias de baile, más por las características del escenario, también es una oferta permanente que tenemos hacia la comunidad de obras gratuitas para los socios y en general a bajo costo para la comunidad. Y talleres, bueno, hay alrededor de, sí, te decía 40 talleres, muchos organizados y absolutamente por nosotros y otros 4 o 5 por programas de la provincia, que uno es el Santa Fe Capacita, que está pensado en una formación básica en oficios para toda la comunidad, que es gratuito, y el Santa Fe Más, que es parecido pero específico para adolescentes entre 15 y 25 años, que también es gratuito. Y bueno, nosotros tenemos propuestas de todo tipo de talleres, desde no sé, los literarios que te comentaba, hasta bueno, tela y trapecio, circo, fotografía, encuadernación, son, sí, bueno, ajedrez, infinidad, ajedrez, bueno, sí, muy diverso. De baile, bueno, de baile está salsa, tango, folclore, bueno, tenemos espacios que nos permiten también yoga, bueno, un montón son, ya te digo, son más de, en total como 40 propuestas, y que, bueno, siempre intentamos sumar. Y después, bueno, hay gente que participa desde otras áreas, por ejemplo, tenemos varios espacios de muestras artísticas, y este año, no sé, ya perdí la cuenta la cantidad de muestras que se hicieron en distintos espacios, e incluso con convenios con la Escuela de Artes Visuales, donde por ahí ellos no tienen tanto, los alumnos y docentes no tienen tanto espacio para poner, lo hacen acá. Tenemos un salón específico, pero también hay 2 áreas más de exposición. Bueno, y también el otro servicio que para nosotros es fundamental, es el que se hace a través de, como te comentaba, de los recorridos guiados, reconociendo la historia, reconociendo lo que sucedió y también la recuperación, tanto para los abiertos a la comunidad, que se hacen una vez al mes, como los que se coordinan con la escuela, secundarios, terciarios, universidad o con grupos particulares, como lo han hecho bibliotecas populares, sindicatos y demás, que para nosotros es fundamental porque, bueno, siempre decimos, hoy Vigil también es esa memoria de lo que fue, es una institución recuperada y es memoria de lo que fue, y los recorridos es el principal vínculo para proyectar todo eso y bueno, seguir haciendo conocer lo que pasó en Vigil y que también se conozca la historia de la recuperación, que es el doble sentido que por ahí tienen siempre ese programa. Bien, ¿y qué se encuentra la gente cuando viene a estos recorridos? Y se encuentra una historia realmente impactante, que en muchos casos no esperaban. Lo que ocurre mucho con los recorridos educativos, o sea, los que son con instituciones educativas más puntualmente, es que está en el imaginario la idea de que van a hacer un recorrido por una biblioteca y a conocer distintas colecciones de libros. Entonces suele ocurrir que no vienen muy predispuestos a esa especie de recorrido y cuando llegan acá se encuentran con un mundo súper diverso que los sorprende, que no pueden creer no solo los proyectos que aquí tuvieron lugar y que se crearon y que estaban al acceso de toda la comunidad, sino que no se puede creer la destrucción a partir de esa intervención y cómo pasaron tantos años hasta el momento de que se cierra ese expediente judicial y empieza todo un proceso por la devolución. Cuando en los recorridos yo suelo preguntar, bueno, ¿cuándo creen, si esa intervención empieza en febrero del 77, cuándo creen que se cierra y que se devuelven los inmuebles? Y la mayor parte de la respuesta es en el 83 cuando se recupera la democracia. Bueno, y ahí está la sorpresa absoluta de, no, es hace tan solamente 10 años, ¿no? Y bueno, y eso genera también mucho sentido de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para sumarnos a participar? ¿No? Entonces, se han sumado por venir a recorridos o hacer alguna instancia acá en la Vigil, a través de algún proyecto de extensión y demás, han sumado a dar clases de apoyo escolar, estudiantes de distintas carreras de la universidad o de terciarios, y que también ese es un poco el interés nuestro, ¿no? De que la gente que pasa por la Vigil, a lo mejor tan solo por un recorrido, se quede haciendo y proponiendo algo más para la institución y colaborando a la recuperación.